experto de video y de audio. Y hoy precisamente vamos a hablar de dificultades, de problemas, de comienza la batalla, es el tema de hoy, nuevamente basado en la historia. La historia es un relato bíblico y son temas desde Génesis hasta Apocalipsis. Y se han seleccionado 31 temas, los más importantes de las Sagradas Escrituras, y que nos llevan en el plan general de Dios para nosotros hoy. Hoy corresponde, comienza la batalla, y yo creo que todos nos podemos identificar en cuanto a la batalla, en cuanto a las guerras, en cuanto a las luchas que tenemos continuamente en nuestra vida. Es parte de la vida humana, y el título que le he puesto hoy a este tema es la batalla como un estilo de vida, como un estilo de vida, como algo que sucede continuamente, algo que permanece, algo que es parte de la naturaleza humana. Yo creo que hoy nos vamos a identificar muy bien con la vida de Josué. Josué es el personaje central de este tema de hoy, y él y sus batallas por la conquista de la tierra prometida. Recordemos, Dios le había prometido a Abraham, ya un tema anterior que vimos, que le iba a dar una nación, que le iba a dar un pueblo, que le iba a dar una familia que era como las estrellas del cielo. Y así era una familia grande. Y a través de esa familia que Dios le prometió a Abraham, entonces Dios iba a mostrarle al mundo, a la humanidad, a través de la historia, su plan. Pensemos lo interesante que es esto, porque hasta entonces no había pueblo monoteísta. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, pongamos más o menos, ¿no? No sabemos con exactitud, pero miles de años antes de Cristo. No había monoteísmo, todo era politeísmo, ¿no es cierto? Había mucha tipo de creencias en todo el mundo, pero entonces Dios decide desarrollar su plan en la humanidad, llama a Abraham y le dice: te daré esta familia, y entonces empieza el desarrollo. Y recordemos cómo después el pueblo judío fue como esclavo a Egipto, y allí Dios usó a un personaje, Moisés, y salió de Egipto, de la esclavitud, después de 400 años de estar ahí, y ahora empiezan por el desierto, y ya pasaron por el desierto. El domingo último que tuvimos la oportunidad de predicar fue cuando ellos se rebelaban mientras iban caminando por el desierto, pero ahora llegó el momento, después de 40 años de estar caminando por el desierto, ahora se encuentran frente a la tierra prometida. Moisés muere, pero Dios le permite ver las tierras prometidas que Dios le había dado al pueblo judío a través de Abraham. Pero Moisés muere y se levanta un nuevo líder, Josué. Y es donde tenemos ahí la historia. Y Josué está a este lado del río Jordán y ve aquel terreno que Dios le había prometido, aquellas cosas hermosas que el Señor le había prometido al pueblo judío. Y ahora Josué tiene una nueva generación, porque recordemos, los otros habían muerto. 40 años habían muerto en el desierto, aquella generación que no le creyó a Dios. Y se había levantado una nueva generación, ahora jóvenes, muchos de ellos 40 años y por supuesto algo más de edad. Pero entonces aquella nueva generación con Josué a la cabeza tienen el gran trabajo de conquistar la tierra. Y es el título: empieza la batalla como un estilo de vida. Como introducción, yo quiero hablar un poquito acerca del libro de Josué. El libro de Josué describe la conquista y división de la tierra de Canaán, y directamente expresa la destrucción de la religión cananea, llena de corrupción y acciones brutales, tal como le demuestra claramente unos hallazgos arqueológicos que se encontraron. Se llaman las tablas de Ramsamra. Allí se encuentra descrito la religión de los cananeos, a la cual Dios le dijo a los judíos que destruyera. Era una religión llena de prostitución, sacrificio de infantes y un sincretismo religioso, que fueron las causas por las cuales Dios le ordenó al pueblo judío que exterminara totalmente a los habitantes de Canaán. Y precisamente las recaídas posteriores del Israel o del pueblo judío, del pueblo de Dios, las caídas posteriores fue porque no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, que acabaran con toda aquella generación de cananitas, personas terriblemente llenas
de cosas horribles. Un gran teólogo en una ocasión dijo que fue un bien para la humanidad la destrucción del pueblo cananeo, por la cantidad de cosas que ellos hacían, que eran totalmente contrarias a la salud humana, al bienestar moral o ético. Algunos se atreven a decir que la humanidad no hubiera existido si el pueblo cananeo hubiera continuado viviendo y conquistando y llevando su religión a muchas partes del mundo. Dios siempre tiene un plan, Dios sabe lo que está haciendo. El tema del libro de Josué es el establecimiento de Israel allí en la tierra prometida. El autor del libro de Josué, que está al principio de la Biblia, está en los primeros libros de la Biblia, es el mismo Josué. Él es el autor, a excepción de los últimos capítulos del libro de Josué, que lo narra tal vez el hijo de Aarón, que narra la muerte de Josué. Se piensa que tal vez la ubicación del libro de Josué, los arqueólogos bíblicos le llaman a este periodo la última etapa de la edad de bronce, 1550 a 2000 años antes de Cristo. Hoy en día hay miles de artefactos que dan testimonio de la riqueza de la cultura cananea y que en muchos casos eran superior a la israelita. Cuando las ruinas del antiguo reino de Ugarit fueron descubiertas en las costas nortes de Siria, allí se encontró toda la cantidad de información que había de los cananeos. Josué también narra la destrucción y la maldad de aquellos. Es un triunfo del pueblo. Pero yo, antes de leer el pasaje, yo quisiera que pensáramos en lo siguiente por un momento y tengamos en contexto lo que vamos a hablar ahorita de la victoria de Josué. El triunfo del pueblo de Dios sobre el pueblo pagano de Canaán expresa varias cosas. Número uno, ten esto en cuenta: el Dios de Israel es un Dios absoluto, es un Dios poderoso, el Dios de Israel. Número dos, escatológicamente es un llamado de atención sobre el final del tiempo y del reino de Dios y la destrucción de aquellos que se oponen al Señor. Y tercero y finalmente demuestra el destino de la raza humana. Sí, eso es escatológicamente lo que significa el pueblo o el libro de Josué. Nos enseña eso, que nuestro Dios es un Dios poderoso y soberano. Ahora sí leamos el texto. Josué capítulo 1, del versículo 1 al 9. Y de pronto ya se encuentra aquí. Josué capítulo 1, del versículo 1 al 9. Yo lo voy a leer en voz alta y usted me sigue ahí en su Biblia. Y dice así el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Sí, había muerto Moisés. Permítame hacer un comentario aquí. Había muerto la forma anterior de hacer la batalla. Había muerto el ser nómadas. Había muerto la manifestación de la presencia de Dios como nube durante el día y en la columna de fuego en la noche. Sí, habían muerto muchas cosas cuando murió Moisés. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. El versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, le dice Dios a Josué. Versículo 6 es un versículo que conocemos todos. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tal si lo dices conmigo? Di: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la vida de Josué. Señor, gracias porque empieza la batalla para tu pueblo, pero nosotros podemos identificarnos, Señor, en las batallas que a veces tenemos que librar como tus hijos, como cristianos, Señor, o como personas en este mundo tan imperfecto, Señor. Pero gracias porque tenemos las herramientas y tenemos los principios para ser más que vencedores. 3 cosas quisiera compartir con ustedes. 1, cada promesa tiene un costo. 2, cada batalla tiene un propósito. Y 3, cada batalla tiene un ganador y un perdedor. Así es las batallas. Estamos hablando de batallas. ¿Sabe qué? Primero, cada promesa tiene un costo, ¿no es cierto? Tiene un costo, hay un costo que pagar. A veces nosotros decimos, wow, aquella persona tiene esto y tiene aquello, pero nosotros no sabemos lo que le ha costado, ¿no es cierto? El trabajo, el esfuerzo. Los jóvenes cuando terminan la universidad y empiezan a desarrollar su profesión, y uno dice, bueno, tan fácil que se la gana, ¿no? Aquellos jóvenes profesionales, pero uno no sabe el costo que han pagado de estudio, día y noche, y esforzándose por años para lograr la carrera, finalmente puede sacar los frutos de ellas, o el trabajo, o la labor, siempre hay un costo. Esta semana pasada me dio como tristeza escuchar lo que le sucedió a la joven Saoirse, la nieta de Robert Kennedy, una joven muy especial. Los Kennedy, ¿no? Nuevamente en las noticias, la familia Kennedy, joven de 22 años, jovencita, bien especial, brillante, joven por supuesto, y con muy noble, muy especial, según dicen todos los que la conocieron, pero esta semana pasada murió de una sobredosis y murió en la mansión de los Kennedy. Y uno se pregunta, bueno, estas personas lo tienen todo, ¿no es cierto? Lo que uno pensaría que es tan importante en la vida, fama, fortuna y lo todo, aparentemente todo, pero esta joven con una sobredosis y esta semana pasada murió. Y uno decía, bueno, cuando sabe de la historia de su vida, depresión desde muy jovencita y un abuso sexual sufrido también por un familiar cercano, parece ser, un dolor del alma que no pudo vencer. Y hay millones de personas así, miles y miles en este país, tal vez con todas las cosas que uno materialmente quisiera tener y por las cuales a veces uno sufre también, a veces, pero también sufriendo en una forma triste en el corazón, batallas. Sí, hoy las batallas son diferentes. Ya no son físicas por una tierra, por un terreno, tal vez, como en el pasado, como le sucedió al pueblo judío. Pero ahora las batallas son otras, ¿no es cierto? En el área de la mente, en el área de las emociones, en el área del pensamiento. Aquellas áreas tan difíciles, cada promesa tiene un costo. Pensemos en las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Qué te ha prometido el Señor a ti, no es cierto? Al igual que el pueblo judío tuvo una promesa, una familia, un terreno, una nación. Tú también tienes promesas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una promesa para los hijos del Señor. No ha visto justo desamparado, dice el Señor, ni simiente que mendigue pan. El Señor ha prometido que va a proveer para la comida, el techo, para las cosas necesarias. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Son las promesas del Señor, ¿no es cierto? Que todo va a ser provisto, ¿se imagina? Económico, emocionalmente, relacionalmente, en tu vida. ¿Qué tal la promesa que Dios tiene específicamente para ti a través de la visión o la misión de la vida? Yo creo que todos tenemos algo, un propósito, ¿no es cierto?, que lograr, algo que alcanzar en la vida. Esa es la promesa del Señor. O como le dijo Josué, como le dijo Dios a Josué, yo creo que es el mismo llamado para nosotros hoy. Esfuérzate y sé valiente.
Ese es el llamado del Señor. Esfuérzate y sé valiente en esa promesa del Señor. Esfuerza tu mente, esfuerza tu corazón, esfuerza tu vida. Pensemos en la vida de Josué por un momento. Josué, una vida llena de variedad, de honor y éxito. Él fue conocido por su profunda confianza en Dios. En la península del Sinaí, Josué fue quien dirigió las tropas de Israel a la victoria sobre los amalecitas. Un hombre de guerra y de victoria. Josué también fue el único que se le permitió acompañar a Moisés a la montaña santa. Recuerda cuando Moisés fue a Sinaí a buscar las tablas de la ley cuando Dios le habló. Josué fue el único que lo acompañó. Josué fue el elegido para representar su propia tribu de Efraín cuando los 12 espías fueron a Canaán. Josué y Caleb estaban listos para seguir la voluntad de Dios. Josué fue un hombre valiente desde joven. ¿Sabe que hay algo de cierto en eso? Siempre la tendencia de uno continúa, la personalidad, el carácter. ¿Cuál es tu carácter y tu personalidad? Yo lo puedo ver, por ejemplo, en la diferencia entre mi esposa y yo. Tal vez por eso el Señor nos unió, ¿no es cierto? Ella es dinámica y activa y quiere lograr las cosas. Yo soy más pasivo, bueno, parece que así somos todos los hombres, ¿no es cierto? Pensamos más. No, no todos los hombres somos así, ¿no? Pero yo soy así como más y a veces más melancólico, ¿no es cierto? Pero somos así diferentes. Ella es más dinámica, más expresiva y nos unimos y por eso podemos seguir adelante. Pero a pesar de lo que seamos, sabe que Dios tiene algo especial para nosotros. Aunque tengamos nuestro carácter, Dios puede moldearlo y enseñarnos en fe las promesas del Señor. Y ahorita vamos a ver lo que sucedió con un personaje muy especial. Pero Josué fue ese hombre activo. Josué probó una estrategia militar, era un hombre estratega. ¿Cuántas batallas tuvo que librar Josué? Muchas, ¿no es cierto? ¿Cuántos obstáculos tuvo que pasar toda su vida? A nosotros no se nos promete un camino de rosas. Yo creo que ya a estas alturas nosotros sabemos eso, ¿no es cierto? Al contrario, el camino es angosto, no espacioso. El camino de la vida es estrecho, dice las Escrituras. Y si tú quieres hacer las cosas bien, será estrecho. Y si tú quieres agradar al Señor, en algunas ocasiones será estrecho. Amplio es el camino que lleva a la perdición, dice el mismo pasaje ahí. Sí, eso es lo que se nos ha dicho, una invitación a llevar la cruz. ¿Acaso Jesús no dijo que cada uno lleve su cruz y sígame? ¿Cuál es la cruz que nos ha tocado llevar? Algunos en una área, en otra. ¿Sabe que cuando uno piensa en eso y ve las cruces que otros tienen que llevar, uno dice, Señor, gracias? A veces no pensamos en eso. Nos fijamos tanto en mi dolor, en mi angustia, en mi cruz, en mi camino angosto, en las cosas que tengo que cargar, pero no vemos que otros andan de pronto en situaciones más difíciles. Pero cuando observamos eso, somos agradecidos con el Señor y le decimos, Señor, yo me esforzaré y seré valiente. Hay que ser valiente para entregar la vida total al Señor. Dígame si eso no requiere valentía. Es lo que Dios exige, que entreguemos la vida total al Señor. Eso es ser valiente. Entregar los deseos, los anhelos, los sueños, las ambiciones que tenemos. Yo sé que una de las características de un líder emprendedor y que conquista cosas grandes es la ambición para lograr el empleo mayor, el producir más económicamente, tener una casa más grande, las cosas que se requieren, ¿no? Grandes que se requieren, se requiere y naturalmente pudiéramos decir la ambición, ¿no? De lograr aquello. Pero ¿sabe qué nos pide el Señor? Que le entreguemos eso a Él, que le entreguemos esa ambición, ese deseo y que nos rindamos totalmente a Él. Es contrario, el Señor ni siquiera nos dice que durmamos o nos desmayemos, sino que tenemos que morir a nosotros mismos, y eso es muy difícil. Morir a los anhelos, morir a los deseos y permitir que Él funcione y haga su plan en mi vida y a través mío. Es lo contrario que nos dice la sociedad o el modelo de liderazgo actual en el mundo. Es llevar la cruz, es ese camino angosto, es ser valiente para entregarle una vida total y rendida al Señor.
También cuesta mucho confiar plenamente en el Señor. Un carpintero diciéndole a un jefe militar cómo hacer la batalla, como extraño, ¿no es cierto? El carpintero, Jesús el carpintero. Y así lo vemos en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones. Cuando Jesús le dijo a Pedro, tira la red al otro lado de la barca para que pesque muchos peces. Y yo creo que Pedro pensó, yo soy pescador, Señor. ¿Ese acaso no es lo que decimos nosotros? Pedro era un gran pescador. Señor, yo he estado toda mi vida aquí pescando, yo soy pescador, tú eres carpintero. Es a veces difícil, ¿no es cierto? Escucharle a un carpintero diciéndole a un pescador, echa la red otra vez en el otro lado. Pero Pedro dijo, en tu nombre yo lo haré. Sí, eso se requiere ser valiente. Tener fe en las cosas del Señor, en las cosas que no vemos, nombrar en la fe. Pero más adelante vamos a hablar de fe. Tú tienes la capacidad de escoger qué camino vas a seguir. No podemos servir a dos señores. Eso es ser valiente en nuestros días hoy en día. Josué tenía que pasar el Jordán y luchar literalmente y vencer a aquellos gigantes. Nosotros hoy, nuestra valentía es demostrada en que no podemos servir a dos señores. Tú no puedes servir a la riqueza y al Señor. Tú no puedes servir al anhelo que tienes de lograr esto, alcanzar aquello y ser más grande. ¿Para qué? Para tener más, para lograr más. ¿Para qué? Para de pronto tener un poquito más y para pasarla rico en esta vida. ¿Y para qué? Y para mí, pero al final del tiempo, ¿para qué? Se requiere ser valiente para decir, Señor, yo te voy a servir a ti. Y si tú quieres darme más, amén. No es nada malo con tener, ¿no es cierto? No estoy hablando. Es una bendición tener. Los hombres de la Biblia tuvieron muchas cosas. Abraham fue muy rico, Moisés tuvo también muchos otros grandes cosas, pero su corazón estaba primero en el Señor y Dios les proveyó. Nunca dudes que Dios está contigo. Dios está contigo en medio de la batalla. Sí, tiene un costo, hay un costo. Estamos hablando del costo de vencer, ¿no es cierto? Del costo de la batalla. Hay un costo que hay que pagar. Y la tendremos que pagar, es parte de la vida. Pero recuerda que Dios está contigo en medio de la batalla. Jericó fue una ciudad amurallada, invencible aparentemente, pero Dios la derribó. Pueblos malvados, abominables, en contra de un pueblo nómada como era el pueblo judío de Israel, que venía por el desierto 40 años, no tenían recursos y de pronto hasta ni estrategia militar, contra gente que era estable, gente que era guerrera, gente que era malvada, gente que sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, ellos confiaron en el Señor. Dios está contigo cuando te enfrentes con las murallas que aparentemente aparecen invencibles en la vida. Y hablo de pronto de esa muralla de los hijos, ¿no es cierto? O esas murallas económicas, o esas murallas de salud, o esas murallas en el alma, heridas en el alma que solo tú sabes. En la noche, o cosas, tristezas profundas, depresión, el querer quitarse la vida, el suicidio, o el querer depender de las drogas, el alcohol, todo este tipo de drogas tan abundantes que hay, o los painkillers ahorita, que es algo abundante y que las personas lo toman para calmar el dolor del alma. Empieza siendo calmando las enfermedades, ¿no es cierto? Y en ocasiones es necesario, por supuesto, en situaciones extremas y grandes, pero yo me refiero a aquellas situaciones donde es continuo y ya se hace dependiente de eso. Pero no dudes que el Señor está contigo y te quiere sanar y te quiere libertar y restaurar. Esas murallas pueden ser también falta de perdón. Es que no puedo perdonar lo que me hizo, es que está ahí, aquí, no puede vivir, pero son murallas que el Señor puede derrotar también, o adicciones, o la guerra espiritual. La Biblia habla de una guerra espiritual. Dice que el diablo, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar y envía cosas a la mente, ¿no es cierto? Pero hay un costo, hay una batalla, o esa montaña inmovible. Y pensemos un momento en la vida de Rahab y su plena confianza en Dios. Rahab fue la mujer que Dios utilizó para salvar a los dos espías, a Josué y Caleb. Salvó al próximo líder del pueblo. Sí,
No sabemos si fue la idea de los jóvenes ir a la casa de Rahab, pero sí seguro fue el plan de Dios. Rahab era una mujer que representaba la maldad de Canaán. Era una de las famosas allí en aquella área por el área de la prostitución. Y sin embargo, esa mujer que representaba la maldad de Canaán en cierta manera, las cosas malas, las cosas peores de aquel terreno, fue una mujer de fe. Qué interesante. Esa mujer nunca tuvo una ventaja espiritual. Esa mujer nunca guardó un sábado. Esa mujer no sabía las escrituras. Esa mujer no tuvo maestros bíblicos. Esa mujer vivía en una ciudad pagana, totalmente pagana. Tenía el corazón de una prostituta, como se dice. Sin embargo, Dios la vio a través de todo, digamos, las cosas oscuras y sucias que habían en Canaán. Dios la vio como una perla escondida en el fondo del mar. Dios vio algo en aquella mujer y efectivamente aquella mujer recibió la revelación de Dios directamente por las palabras que ella expresa después, diciendo: el Dios de los judíos es el Dios del cielo poderoso y el Dios de la tierra también. Es un Dios poderoso. Qué expresión de aquella mujer que aparentemente estaba entre lo peor de Canaán. Sí, esto nos enseña una gran lección. El evangelio es sencillo, es simple, es algo básico, como es la fe. ¿Qué es el evangelio? Es creer. Qué hermoso, ¿no es cierto? Usted no tiene que ser un versado en las escrituras. Usted no tiene que hacer esto o aquello. Usted no tiene que ser elocuente. Usted no tiene que simplemente creer en Dios y llevarlo al corazón. Es por eso que en el cielo vamos a tener muchas sorpresas, digo yo, a veces. Las que pensamos que van a estar en el cielo no van a estar. Y los que pensábamos que no, sí van a estar allá, porque en su corazón tenían una apertura a las cosas del Señor, a la obra del Espíritu Santo, a la obra de Jesús. ¡Qué sorpresa nos vamos a llevar! ¿No es acaso lo que dice las Escrituras? Muchos van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre está, en tu nombre. Y Jesús va a decir, o Dios va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta mujer nos da una gran lección. Solo es creer que lo que Dios dice es verdad. El rey de Jericó buscó los espías que estaban allí. Ella los escondió en su casa y allí los guardó. Es un principio para vencer el costo de anclar la vida en la verdad. Esta mujer, una vez conoció la verdad, ancló su vida en la verdad. Y no eran grandes principios aquí y allá, no, una sola cosa. Ella entendió: el Dios de Israel es el Dios de los cielos y el Dios poderoso en la tierra. Fue la verdad que ella le fue revelada en su corazón y ahí ancló su vida. Y cuando tuvo la oportunidad, actuó y le dijo a los espías: mire, yo sé que el Dios tuyo va a venir, yo sé que vamos a ser destruidos, Jericó va a ser destruido, yo te pido que salves mi vida y la vida de mi familia. Y los espías le prometieron que se lo iba a hacer, y vino una serie de cosas y efectivamente su vida fue protegida. Qué importante es anclar la vida en la verdad que el Señor va revelándote a ti. Es importante porque esa verdad te protegerá, porque esa verdad establecerá tu vida sobre la roca, porque la verdad te guiará en momentos de incertidumbre. La verdad alumbrará tu camino en medio de la oscuridad. A pesar de lo que venga, permanecerás firme en la verdad. Tú tienes una verdad, unos principios en tu corazón. Tenlos y edifica tu vida ahí. Efectivamente, Josué cumple su promesa. Punto número 2, y pasaré rápidamente. Básicamente ya he hablado de este tema, pero punto número 2: cada batalla tiene un propósito. ¿No es cierto? Cada batalla tiene un propósito para la vida. Nosotros pasamos la vida tratando de evitar batallas, ¿no es cierto? De evitar dificultades, de evitar problemas, pero no tiene cada uno tiene un propósito. Todos tenemos batallas para liberar.
y la batalla de cada uno es significativo. ¿Por qué Dios no les dio la tierra prometida sin tener que batallar y sin esfuerzo? Yo me pregunté y tengo unas respuestas aquí. ¿Por qué Dios no les dijo, bueno, entren, no se preocupen, y acabó Dios con un soplo, acabó todos los pueblos y entró? ¿Por qué no lo hizo? Número uno, porque ellos necesitaban cambiar profundamente. Interesante. Y las batallas sí que nos hacen cambiar, ¿no es cierto? Necesitamos cambiar profundamente. Entonces los conflictos, los problemas nos hacen cambiar. Dios quería que el pueblo cambiara. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de ellos. Y solo las dificultades y las pruebas ocasionan un cambio profundo. Segundo, porque solo en grandes batallas conocemos a Dios. Dígame si no nos ha pasado a todos. Es cuando estamos en esas batallas profundas y grandes del alma, cuando miramos al cielo y decimos, Señor, solo tú puedes sacarme de este hoyo, de este problema, de esta muralla, de esta situación. Tercero, porque las luchas nos hacen más fuertes. Dígame si no es cierto. Somos como atletas. Cuando entrenamos y caminamos nos hacemos más fuertes. Las luchas fortalecen el alma, fortalecen el carácter, fortalecen el corazón. Y porque mientras vivimos en este sistema debajo del cielo, estaremos en batalla. Nadie se escapa a esto, es parte de la humanidad, es parte del paquete humano. Todos tenemos unas luchas u otras, unas batallas, pero si vivimos en esas batallas, entonces Dios nos va a bendecir. Y hay mucho más que hablar de este tema de las batallas, pero yo quisiera hablar antes del último punto de la batalla espiritual. No olvidemos la batalla espiritual. Hay batallas físicas, hay batallas en el área de la mente, batallas en el área de las emociones, pero ¿cuántos saben que estamos en una batalla espiritual? Estoy leyendo un libro que Carlos me regaló, muy bueno, acerca de cómo los demonios obran y trabajan. Es un gran escritor, un filósofo cristiano, escritor especial, y entonces es una obra literaria de un diálogo entre los demonios, de cómo causarle problemas a las familias, por ejemplo. Cómo poner a una familia en contra del otro, un familiar. Cómo decir palabras, cómo manejar las emociones. Cómo atacar a los hombres, cómo atacar a las mujeres en el área de la mente. Y este libro me está recordando eso, importante saber que nosotros estamos en una guerra espiritual, en una lucha espiritual. Y los demonios llevan muchos años practicándolo y haciendo, y son más inteligentes en esa área de hacernos caer que a veces nosotros mismos. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo, la guianza de la palabra del Señor y la unión y la comunión de la iglesia. La iglesia nos ayuda a entender que es una batalla espiritual. Entonces, considéralo, piensa en eso. Es literalmente, dice las Escrituras, y yo lo he experimentado toda mi vida, es una lucha espiritual, donde vienen y te envía a tu mente, tú no vales, tú no sirves, tu autoestima o las cosas que suceden, o vas a fallar, o vas a perder, o haz esto o aquello, déjalo, haga esto, aquello, todas esas cosas. ¿Cuántos han sentido? Yo creo que todos. Sí, y a veces es esa batalla espiritual, demonios literalmente. Por eso necesitamos estar alertas, conocer las Escrituras, reconocer que nuestra lucha, como dice Efesios en la Biblia, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestados, contra principales. En lugar de responder agresivamente, ¿qué tal si oras por esa persona? Si tú estás acostumbrado o acostumbrada a responder agresivamente ante algo que no te gusta, es que no entiendes la batalla espiritual. Porque decimos es lo voy a dominar y le voy a hacer cambiar de opinión, o la voy a dominar, la voy a hacer esto. ¿Qué tal si mejor no oras? Y el Señor te dará la estrategia, y el Señor te hace entender que de pronto es demonios literalmente luchando por la mente de aquella persona, por el corazón de aquella persona, porque sucede, es así, es una guerra espiritual. Sí, pero si todo lo vemos solo en el área física y natural, entonces, ahora entendemos por qué. Lo que necesito es hacer esto, hacer aquello, y mover acá, y manipular allá, y cambiar acá.
O como alguien decía, para vencer en la batalla, divide y vencerás. Entonces, ¿piensas tú que la estrategia para ganar es dividir la familia? No, no, no es así. Es una guerra espiritual. Son cosas en la mente que llegan. Por eso tú y yo debemos orar más y de pronto hablar menos. Orar más. ¿Qué les parece? Conocer cómo hizo la batalla en la Biblia Jesús, por ejemplo, que muchas veces él tuvo que enfrentarse al enemigo. En lugar de odiar a aquel que nos se opone, ¿qué tal si mejor lo miramos desde otra perspectiva y empiezas a orar por esa persona? Seguro vas a empezar a amarlo más o a amarla más. Porque es algo espiritual, son cadenas espirituales que atan el corazón y las personas. Si fuera tan solo físico, entonces, ¿cómo explicar a aquellas personas que lo tienen todo, sin embargo se quitan la vida? O sufren un dolor en el alma, aparentemente teniéndolo todo. Sí, es una batalla espiritual. Y por último, cada batalla tiene un ganador y un perdedor. ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quiero ser yo? ¿Un ganador o un perdedor? Estamos hablando de la batalla espiritual, estamos hablando de la batalla de la vida, estamos hablando de lograr los planes del Señor, el propósito del Señor, lograr lo que Dios ha puesto y te ha dicho que tú serás. ¿Quiénes ganan? Rápidamente, ganan los que tienen fe. ¿Quiénes ganan? Los que siguen las instrucciones del carpintero en la batalla, los que tienen un oído sensible a la voz de Dios y al Espíritu Santo. ¿Quiénes ganan? Los nobles, las mujeres nobles, el hombre noble, el hombre que quita su orgullo y dice: Señor, yo quiero servirte y seguirte. El hombre noble, la mujer noble, siempre ganará. Dios lo exaltará, Dios le dará el triunfo. Esos son los que ganan, los que tienen oídos sensibles a Dios y al Espíritu Santo, los sabios, ellos ganarán. Sabiduría es importante. La sabiduría que nos habla Proverbios, por ejemplo, las Escrituras. La sabiduría que nos da la Biblia, la palabra del Señor. La sabiduría que escuchamos cuando venimos a la iglesia a escuchar la predicación, la palabra del Señor. El hombre sabio ganará, la mujer sabia ganará también, por supuesto. La mujer entendida, el hombre entendido. Los que se esfuerzan y son valientes ganarán también. Si ve, hay muchas razones. Porque Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarnos también en cierta manera, no para lograr la salvación, sino para lograr santidad. Hay que esforzar, hay que hacer un esfuerzo y ser valientes. ¿Quiénes pierden? Rápidamente, ¿quiénes pierden? Los que rechazan a Dios y su plan para su vida, los que repetidamente rechazan la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca el corazón. A tu mente el Espíritu Santo le dice: está mal lo que estás haciendo. El Espíritu Santo toca tu corazón y a tu mente. Cambia de rumbo. El Espíritu Santo toca. Pero si tú lo rechazas repetidamente, estarás en el equipo perdedor una y mil veces. Y lo he visto a través de toda la vida. Los que repetidamente rechazan. El necio siempre perderá. La mujer necia perderá. Destruirá su hogar la mujer necia. Lo dice Proverbios una y otra vez. La escandalosa en el hogar perderá la necia. El hombre necio perderá. El que no le pone límites a sus emociones. El que no tiene autocontrol. Oh, cómo lo veo, todos los días lo veo. En hombres necios, que empezaron con algo pequeño, pero se fue aumentando la necedad y terminan en situaciones muy difíciles en su vida. El necio siempre perderá repetidamente. Sí, es como el mulo, dice en Santiago, creo que dice que tiene que ser dirigido con frenos, como el caballo. Así es el necio, sí, los que montan a caballo. El hermano que día lo vi en un caballo bien simpático allá, me mandó una foto del caballo y tenía el caballo que es, ¿cómo se llama? El freno, ¿no es cierto? Porque o si no se va sin rumbo. Así es el necio, así es la mujer necia, así es el hombre necio. Tiene que ser amarrado totalmente. Y a veces nos encontramos en situaciones así porque es lo único que nos sirve en la vida. O lo mejor que le puede suceder. Ese necio, si no cambia, fallará también. El falto de entendimiento, el que no tiene sabiduría. Pero Dios quiere que tú y yo estemos en el equipo ganador.
que seamos sensibles, que seamos humildes, que practiquemos el Evangelio. ¿Cómo se ganan las batallas? Con planeación estratégica, con sabiduría, con ciencia, con entendimiento. Las batallas espirituales se ganan con fe. Todo lo que el Señor quiere es que tú tengas fe. ¡Qué hermoso! Y lo demostró ahí con Rahab, una mujer que tuvo una fe sencilla, pero venció. Fue una mujer que hizo lo que aprendió en un instante. ¡Qué bendición! ¡Oh, qué hermosas personas así! Y esa mujer tuvo un momento de lucidez, digámosle así, un instante de lucidez de parte de Dios. Y ella dijo, aquí anclo mi vida y aquí voy a salvarme yo y mi familia. Y tuvo fe y tuvo la victoria. A ti y a mí lo que me falta y lo que nos falta, lo que te falta, no es conocer más, es hacer más, poner en práctica lo que estamos conociendo, ¿no es cierto? No se trata de conocer, aunque conocer es importante, por supuesto. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero lo que hoy nos está enseñando el Señor es que hagamos más en lugar de tratar de aprender más. ¿Qué hay en tu vida? Como conclusión, podemos decir que tú estás bajo la sombra del Señor, que el Señor te ama, y que Él quiere que tú estés en el equipo ganador, que tu corazón sea sensible a la palabra del Señor, a la sabiduría del Señor. Y hablando de Rahab, por ejemplo, el personaje central de hoy en la historia séptima de empezando la batalla, cómo esa mujer tuvo fe y Dios salvó su vida, salvó la vida de su familia, y después vino a ser parte de la genealogía de Jesús. Es más, vino a ser parte de la familia de Jesús, porque ella se casó, tuvo hijos, y esos hijos tuvieron hijos y todo, y llegó hasta Jesús. Y se nombra a esta mujer como parte de la familia de Jesús mismo, del Salvador, del Mesías. Y en Hebreos nos habla de una mujer de fe. Qué hermoso el Evangelio. Es todo lo que necesitamos. Es fe en el Señor. ¿Tienes tu fe hoy en el Señor de que tu batalla tú vas a salir victoriosa? Tú vas a salir victorioso. Que al igual que José, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Sí, ama las Escrituras, como le dijo el Señor. Atesora la Biblia en tu corazón, atesora la palabra del Señor, y serás un hombre y una mujer valiente. Y tus generaciones, ¿sabe que lo que tú estás haciendo ahora afectará a tus futuras generaciones? Es interesante. Tal vez tú eres la persona que le cambió el rumbo a toda tu familia, presente y futura. Yo me acuerdo ahorita pensando en Adriana, cuando Adriana fue la primera que vino a la iglesia, conoció del Señor, y se le opuso el papá, la mamá, los hermanos y todo el mundo. Eso parecía que estaba en una guerra, pero hasta física a veces. Y fue la única, la primera que llegó a la iglesia. Pero después de ella vino toda la familia. El papá, la mamá, las hermanas, todos conocen del Señor, y se casó con un pastor, ¿se imagina? De sobremesa, además de todas las cosas. Y yo creo que lo mismo te está pasando en tu vida. Sí, tú estás haciendo ese cambio, no solo para ti, sino generacionalmente, porque lo mismo pasó con Rahab. Las generaciones de ellas cambiaron y ella recibió la ciudadanía automáticamente. ¿Sí sabe que uno de los países más difíciles de recibir la ciudadanía es Israel? Porque usted tiene que demostrar que es judío. Es muy difícil, casi imposible vivir en Israel, porque es un terreno tan pequeño y todo. Es de los más difíciles del mundo obtener la ciudadanía. Esta mujer la tuvo automáticamente, siendo una mujer siria y pagana. Es las cosas que hace Dios cuando se obra en fe y le damos la oportunidad que obre en nuestra vida. Vamos a orar al Señor y decirle: Señor, yo hoy me declaro un hombre de fe. Tú puedes decir también: Señor, hoy yo me declaro una mujer de fe. Señor, hoy yo creo en tus promesas y en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Yo hoy, Señor, me decido a creer en ti y decido, Señor, que mi vida es una vida de éxito, que estoy logrando el plan tuyo para mi corazón, para mi vida, que estas manos te servirán, Señor.
que mi mente y mi corazón estarán solo fijo en ti, Señor. Tu palabra, tu presencia y en tu obra. Gracias, Espíritu Santo. Si tú confías en el Señor hoy, si tú le dices, Señor, aquí está mi vida para que tú obres y hagas cosas grandes a través mío, cosas pequeñas pero muy significativas también. Aquí está mi vida. Si tú haces esa promesa delante del Señor, si tú le das tu vida al Señor, vete poniendo en pie. Ponte en pie como señal y símbolo de que tú le das tu vida al Señor y le dices, Señor, yo quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe. Señor, yo pongo esta situación delante de ti, esta batalla que estoy librando. Señor, esta angustia tal vez del alma, del corazón. Señor, tú sabes, ya sé si es una enfermedad o en relaciones o financieramente o en el área que sea. Señor, Padre, aquí pongo esta petición delante tuya, Señor. Señor, yo pongo tu iglesia, Señor, que es lo que hay en mi corazón, tu obra, Señor, estas familias que están aquí, Señor. Señor, yo confío en tu obra en ellos, la obra del Espíritu Santo en ellos, la obra de tu palabra en ellos, Señor. Tú eres el buen pastor que nos guía, Señor. Señor, yo confío en ti, Padre. Gracias, Señor, por estas personas y los niños y los jóvenes y los otros que vienen en camino también para esta congregación que tú nos permitirás ganar, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Mientras tú oras al Señor y pones tu petición delante de Él, podemos cantarle al Señor, decirle, Señor, aquí está mi vida delante tuya. Si tú tienes una petición especial mientras cantamos este coro, puede pasar aquí adelante. Por un momento me gustaría orar por ti antes de terminar.